y su red se rompía. Ahí está pues la creatividad. Le dijo, boga mar adentro. ¿Dónde estaban los peces? Mar adentro, no en la playa. Eso es muy importante entenderlo, porque necesitamos creatividad, necesitamos estar modificando nuestra estrategia de trabajo para ser creativos y producir mejor fruto y fruto que permanezca. Vamos a ver la creatividad en el apóstol Pablo. Otro ejemplo de creatividad. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Acuérdense que el tema es que un empresario cristiano, una empresaria cristiana, debe ser creativos. Un profesionista, un trabajador, un obrero cristiano, debemos ser creativos y con ingenio. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, dice el apóstol Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no soy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, pero me hago sin ley para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, era ingenioso, creativo. Se hacía judío, se hacía romano, se hacía incrédulo, se hacía, etcétera, para ganar y hacer que las gentes a los que les hablaba del Evangelio lo vieran como una gente confiable, porque se identificaba con ellos. Esto es tremendo, porque era ingenioso, creativo el apóstol Pablo para ser un evangelista y discipulador de primer lugar, en primer lugar, de campeón, hecho, se llama el apóstol por excelencia de los gentiles. Pero tenía ingenio, tenía creatividad para hacerlo. Para caminar en creatividad se requiere visión. Yo no puedo ser creativo si no tengo clara la visión. Todos nosotros como cristianos debemos tener clara la visión. ¿Para qué nos trajo Dios a la tierra? ¿Cuál es la visión que debemos tener en el trabajo? Para saber hacia dónde queremos llegar y cómo le vamos a hacer. Debemos saber primero la visión, a dónde quiero llegar. Y luego, a través de la palabra de Dios, saber cómo llegar a cumplir con esa visión. Pero lo primero, para ser creativos, necesito tener la visión. Es muy importante esto, porque mucha gente es creativa, pero sin visión. Es creativa en varios negocios. Va a acabar quebrado, porque la creatividad requiere una visión. Caminar en la visión. Caminar en la visión que Dios nos ha dado, para que sepamos a dónde queremos ir. Mateo 14, 28 al 32. Mateo 14, 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira lo que quería Pedro, tenía clara la visión. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas, que camine sobre las aguas. Tú puedes hacerlo. Manda que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, agarró de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, ¿qué pasó? Tuvo un desbalón, Pedro. Se hundió. Pero Dios lo rescató, porque tenía clara la visión. Le dijo a Jesús, haz que yo vaya, que camine sobre el mar para ir a ti. Quería claro, sabía lo que quería. Haz que yo camine a ti, que yo camine hacia ti. Y entonces le dijo Jesús, ven, camina hacia mí. Y entonces se decidió a ser creativo, a caminar sobre el agua. Queridas hermanas y hermanos, hermanos y hermanas empresarios, tenemos que ser creativos. Cuando no se puede caminar sobre el agua y sabemos que Dios nos ordena caminar sobre el agua, porque Dios nos ordena hacer cosas creativas, como fue el caso de Pedro. Tuvo su falla, sí, pero finalmente
Dice que fue subido a la barca. Versículo 32. No se murió. Tuvo una falla. Después se corrigió. Ustedes conocen la historia de Pedro. Pero lo importante es que en el momento que tuvo la visión de caminar sobre el mar, vio a Jesús y le dijo, haz que yo camine sobre el mar para ir hacia ti. Tenía clara la visión y caminó sobre el agua. Queridos hermanos y hermanos empresarios, tenemos que hacer cosas nuevas, creativas, con base en la fe, con base en el conocimiento de Dios, sabiendo que el que nos va a dar los recursos, el poder para hacerlo y el conocimiento es Dios. Para ser eficaces en la visión empresarial, debemos dejar lo pasado y aprender a ver por la fe lo futuro, lo que esperamos. Otra vez, para ser eficaces en la visión empresarial, debemos dejar de ver lo pasado y aprender a ver por la fe lo futuro, lo que esperamos. Efesios 4, 17, y luego 20 al 23, y luego Efesios 5, 13 al 17. Repito, Efesios 4, versículos 17. Nos brincamos luego al 20 hasta el 23. Y luego leemos Efesios 5, versículos 13 al 17. Leemos Efesios 4, 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, nosotros no podemos andar en la mente, lo que se me ocurre, lo que considero que es bueno, yo, en lo personal, en lugar de aprenderlo del conocimiento, sino que yo considero por mi mente algo que es bueno, algo que es conveniente. Se llama vanidad de la mente. El conocimiento no es personal, el conocimiento es objetivo, viene de fuera, es heterónomo, no autónomo, viene de fuera. Y eso hay que captarlo, hay que aprenderlo. Pero si yo ando en la vanidad de mi mente, dice Dios a través de este pasaje de Efesios, que no debemos caminar en la vanidad de nuestra mente. 20 al 23. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, sino en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Somos enseñados por Cristo a través de la Biblia, conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos del espíritu de vuestra mente. Creatividad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La vida cristiana no es religión, es conocimiento, pero es un conocimiento que debe ser renovado, debe ser transformado, debe ser creativo, porque eso es lo que Dios ordena, y no tener un pensamiento vano, un pensamiento basado en el conocimiento puramente racional, que a mí se me ocurre, que alguien me dijo, que lo copié de un internet, de un libro, que quién sabe quién hizo. No, sino que yo debo saber que el conocimiento que está dirigiendo mi vida es un conocimiento de la verdad absoluta y objetiva. Y esa verdad es la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante entender que teniendo la palabra de Dios voy a ser creativo. Voy a ser creativo para no tener una mente vana, sino renovar mi mente. Cuando vengo a Cristo, renuevo, lo que Dios hace conmigo es que me renueva la mente. 5:15, ahora Efesios 5, del 13 al 17. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Wow. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué es la luz? El conocimiento. Si no tengo conocimiento, particularmente en la palabra de Dios, pues estoy a oscuras. Y eso dice este versículo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Cuando viene el conocimiento de Dios a través de la Biblia, el discipulado, en el trabajo empresarial o en el trabajo profesional, nos vamos a dar cuenta que estamos dormidos, que estamos estancados. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Qué tremendo. Una gente que no es creativa es porque está muerta. Porque la gente que tiene problemas y no puede resolver, es que prefiere, para en el mundo que me quiero bajar. Y entonces huyen, se deprimen, se angustian, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una mente vana. Pero cuando viene la luz del Evangelio, muestra la evidencia de las cosas.
y me muestra que estoy dormido. Y cuando tengo la evidencia de que estoy en la oscuridad y vengo al conocimiento de Dios, entonces tengo que despertarme y levantarme de los muertos y te alumbrará Cristo. Sigo leyendo. 15. Mirad pues con diligencia cómo caminas, cómo andas, no como necios, sino como sabios. Fíjese, ¿dónde pone el énfasis? No dice no como ricos, sino como sabios. Pone el énfasis en el conocimiento. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, con la mente vacía. Insensato es tener la mente vacía, sino entendidos. No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. De manera que eso, Señor, Dios quiere que seamos creativos, ingeniosos, pero yo no lo puedo hacer solo por mis deseos, por mi anhelo personal o empresarial. Tengo que recurrir al conocimiento, porque el conocimiento no es personal, no es subjetivo, sino el conocimiento es objetivo. Y tengo que alimentarme de ese conocimiento. Y cuando yo vengo a ese conocimiento me doy cuenta que estoy dormido. Y entonces Dios me dice, levántate tú que duermes, levántate, porque no estás siendo creativo. Si yo no soy creativo, aunque esté ganando prestigio, no sé, ganancias, algo, pero no soy creativo, eso algo se va a perder. Totalmente se va a perder. ¿Por qué? Porque lo que permite subsistir, ir adelante, es el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios me lleva necesariamente a ser creativo. Y es lo que Dios quiere que seamos como empresarios, como profesionistas o como siervos de Dios en cualquier área que estemos en el mundo. Ser creativos. Levantarnos de la cama, levantarnos de la angustia, levantarnos del miedo, porque las circunstancias son tremendas. Estaba yo leyendo hace rato sobre el arca. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca? 40 días, dejó de llover. Pero para que bajara las aguas y pudieran bajar del arca, pasaron 150 días. Entonces, imagínense, ¿cuál sería la desesperación, entre comillas? Pero lo que hizo Noé, mandó un cuervo primero y luego una paloma. Fue creativo, ingenioso, para ver si ya había bajado las aguas. Y un día el cuervo ya no regresó y la paloma tampoco. Por lo tanto, se dio cuenta que ya las aguas habían bajado y entonces bajó del arca. Fue creativo. Las situaciones difíciles vienen. Vino el diluvio, pero Noé no se desesperó, no echó gritos, no le reclamó a Dios, simplemente supo qué hacer esos 40 días de la lluvia y luego los 150 días para que bajaran las aguas. Supo qué hacer. Fue creativo. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser creativos para sacar adelante nuestro propósito de vida, cualesquiera que sean las circunstancias. Porque Dios está con nosotros si yo me alimento con su palabra, a través de la fe. Preguntas, comentarios, palabras de saludo o lo que quieran, a sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna palabra? Buenas tardes, pastor. En esta tarde yo le doy gracias a Dios porque, pues sí, muchas veces nos preguntamos por qué estamos estancados o no sabemos tomar buenas decisiones y no vemos que nada suceda, ¿no? Nos quedamos como estáticos. Y el Señor nos muestra, ahora lo vi en el estudio, que Dios nos muestra que debemos de ser creativos porque eso era antes cuando teníamos nuestro entendimiento entenebrecido por el mundo, pero ahora gracias al momento de su palabra nos permite tener creatividad para tener visión, porque si no tenemos visión y no se acompañan ambos, pues no funcionan, no pueden funcionar individualmente, tienen que ir complementándose. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, porque ahora entiendo muchas áreas de mi vida, las cuales pues necesito tener creatividad, porque Dios me lo ordena. Amén. Entonces yo doy gracias a Dios. Gracias, pastor. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Una palabra de comentario, pregunta, duda? Una de las cosas que nos ayudan a profundizar el conocimiento es la duda.
preguntarnos, ¿por qué esto? ¿Por qué más allá? A veces las cosas no son tan fáciles. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo, Buenas tardes. Adelante. Pablo, buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos para desarrollar la creatividad a partir de que uno es salvo? El conocimiento, el discipulado, la O sea, investigación. en la palabra y aparte el conocimiento lineal que es de acuerdo al llamado que tengo. La base es el conocimiento de Dios. Y entonces Sí, se aplica al pescador. Jesucristo le dijo, echen la red. Pescador, un trabajo común y corriente. Dijeron, ¿cómo vamos a echar la red si no hemos pescado en toda la noche? Eran pescadores profesionales. Digo, boguen mar adentro. Les voy a decir dónde. ¿Quién les dijo cómo resolver el problema de la pesca? Que no tenía que ver con pesca de cristianos o pesca de gentes incrédulas, sino pesca de pescados del mar. Y le dijo, boguen mar adentro. sí. Entonces le hicieron caso a Jesús, la palabra de Jesús está en la Biblia, y pescaron cosas que nunca habían conocido. Entonces Dios nos enseña a tener éxito en la vida empresarial cuando aprendemos a reflexionar, a pensar como Dios piensa. ¿Cómo? Madurando en su palabra. Madurando y orando, así como dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas nuevas y ocultas que tú no Sí, conoces. pero tengo que clamar lo que conozco, la palabra de Dios. Yo no le puedo pedir a Dios un amante, Ajá. por ejemplo, porque eso no está en la Sí, palabra de claro. Dios. Entonces yo le debo pedir a Dios el Sí, conocimiento. Cuando yo tengo conocimiento, clamo a Dios el conocimiento, no lo que a mí se me ocurre, sí, sino lo que está en el conocimiento. de acuerdo. Gracias. De nada, Dios te bendiga. ¿qué tal, pastor? Habla Gerardo. Hola, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Esto es muy importante, lo de la creatividad y el ingenio, porque Dios ya creó todas las cosas. Dios ya creó todas las cosas del universo, y Él lo que quiere es que seamos creativos para transformar esas cosas que Él ya creó. Ahora bien, para eso necesitamos de conocimiento, y su palabra nos da ese conocimiento para poder nosotros ser creativos y transformar todas las cosas que Él ya puso en nuestra vida desde antes de que naciéramos. Y eso tiene que ver mucho con el propósito y con la visión, como decía la hermana Lu. La visión es muy importante, tiene que ir acompañada con el propósito que Dios ya puso en nuestras vidas, porque de nada sirve que tengamos un propósito si no tenemos visión. Amén. Entonces, pero para todo eso, pues necesitamos de conocimiento, y el conocimiento, pues es la fe que Dios pone en nuestras vidas a través de Jesucristo, para que nosotros, así como Él llama a las cosas que no son como si fuesen, así también nosotros, cuando estemos en algún problema, en alguna dificultad, y que el ser humano, el hombre, nos diga que no hay solución a ese problema, nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios para resolver ese problema. Por eso es muy importante. No hay otra cosa más arriba que el conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento nos permite ser creativos. Sí, Entendemos, el conocimiento de Dios viene a nuestra mente, reflexionamos y decimos, este conocimiento de Dios lo voy a aplicar así, o asá, o asú. Entonces eso nos permite ser creativos. y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos da una manera diferente de cómo ser creativos y cómo desarrollar nuestro propósito. Amén. Entonces, y hay veces que incluso en un mismo versículo nos habla de diferente manera Dios, y eso es lo maravilloso de su palabra, que Él siempre tiene una solución a un problema, y una solución creativa, no nada más una solución para salir del paso, sino una solución creativa, transformadora. Amén. Y pues ejemplos hay muchos, ¿no? Veíamos lo de boga mar adentro, o sea, muchas veces nos conformamos con lo que tenemos porque sabemos que lo que hacemos probablemente esté bien, ¿no? Decimos que pues, lo que hacemos está bien, pero nunca nos ponemos a reflexionar que necesitamos
transformar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Ser cada día mejores y de acuerdo a su palabra, ser creativos e ingeniosos en lo que hacemos. ¿Eso qué va a hacer? Eso qué va a hacer que nuestra mente, que nuestro espíritu se renueve día con día. Entonces, por eso es importante que nosotros reflexionemos a que si Dios ya creó todas las cosas, Él nos llama a que nosotros transformemos eso que ya creó y que seamos creativos e ingeniosos. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo que la gente está en su casa? Pues, invitándolos a que tengan un estudio con cada uno de ustedes, desde su casa, un estudio de la Biblia, con la gente que está reunida en su casa y que no puede salir, ni a la escuela, ni al trabajo. Entonces tenemos una oportunidad de ser creativos. Y cuando pase la crisis, pues entonces va a haber una iglesia totalmente transformada, diferente, con nuevos miembros, con nuevas gentes con fe. ¿Por qué? Porque utilizamos la creatividad. Enseñar la palabra de Dios en medio de la crisis, que la gente está en su casa, pues tenemos una gran oportunidad para ser creativos. Así es. Y pues sí, hay que ser creativos y hay que pues marchar, como dice Dios, ¿no? Que marchemos, que no nos quedemos estancados esperando que Él resuelva nuestros problemas, sino marchar hacia lo que Él ya prometió de antemano en nuestras vidas. Con eso Amén. me quedo, pastor. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hola, pastor, yo, Liz. Hola. Pues yo me quedo con el hecho de que, pues Dios a veces nos pone pruebas, nos pone dificultades, nos saca de nuestra zona de confort. Y pues eso en muchas circunstancias, bueno, nos lleva a ser creativos, ¿no? Yo puedo decir que cuando Dios me ha sacado de mi zona de confort es cuando he tenido creatividad. Entonces, pues gracias a Dios por esas circunstancias que nos pone para ser creativos y pues persistir en buscar esa creatividad, ¿no? Tenerla presente, como nos enseñó hoy. Y también otro punto con el que me quedo es con lo que nos enseñaba que en nuestra visión no debemos de tener cosas vanas. Entonces debemos de reflexionar en la visión que cada uno tiene, debemos de sacar lo que nos sirve para nuestra tarea. Siempre estar reflexionando en eso. Pues me Amén. quedo con eso, pastor. Gracias por la enseñanza y su tiempo. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Buenas Soy tardes. Roselia. Adelante. Pues yo le entiendo que Cristo renueva mi mente, que las cosas son puestas en la luz del Evangelio. Cuando vengo al conocimiento de Dios, tengo la vida. Aprovecho bien el tiempo. Soy creativo, ingenioso y debo de recurrir al conocimiento, alimentándome de la palabra de Dios como siervo de Dios y levantándome del miedo y de la angustia, pastor. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios. Pastor, pues parte de la creatividad es que, por ejemplo, las personas me preguntaban, pero ¿cómo confieso? Entonces busqué los versículos que hacían referencia a romper el pacto, la alianza, en las ataduras. Entonces, de esa manera les fui enviando los versículos y explicándoles lo que la escritura decía, y de esa manera Dios me dio la creatividad de poder compartir a través de la palabra el cómo confesar. Amén. Gracias a Dios. También tengo otro comentario, pastor, con respecto al trabajo. Yo inquirí, como dice en Eclesiastés, pregunté primero en oración al Señor para pues poder desarrollar un trabajo que nos estaban solicitando de ahorros, y pues yo inquirí y pregunté de qué manera podríamos ahorrar, y el Señor me mostró que con los proveedores. Entonces fue sustentado con ética, con procedimientos, y pues Dios me dio ahora sí que las herramientas necesarias, y Él llevó a cabo toda la negociación. Entonces sí, ahí viene la ayuda divina
confío mucho en Cristo, le pongo todas mis situaciones que llevo día a día y Él siempre me ayuda, y esto fue una creatividad que pues ahora sí que fue un progreso para la empresa y para mí como creyente de la palabra, y por eso le agradezco al Señor. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Buenas tardes, pastor. Soy Gerardo Lockman. Adelante, hermano. Pregunta es, ¿cambia la visión o cambia la misión en relación a lo que está sucediendo? La visión nunca cambia. Exacto. La visión de Jesucristo fue, así dice Mateo 1:21, salvar al mundo del pecado. Eso nunca cambió. Entonces, mi visión, la tuya, nunca cambia. Lo que cambia es la estrategia, las metas. Correcto. ¿Qué hacer para lograr que la visión se cumpla? ¿Qué tengo que hacer? Tendré la visión para ver qué veo en el futuro. No lo que tengo ahorita ya. Lo que tengo ahorita ya puede ser un problema, una pandemia como la que está ahorita, pero yo no veo la pandemia, veo lo que está en el futuro. Me parece significativo. ¿Qué ventajas saco de la pandemia? Para que entonces mi visión se cumpla viendo el futuro. Ese es el punto. Exacto, ver el problema como una oportunidad, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Porque, por ejemplo, en el mundo lo que hacen algunas empresas que, por ejemplo, estuve viendo que había una empresa que hace licor, algo así, no me acuerdo bien cuál era la empresa, pero ahora se dedicó a hacer, por ejemplo, gel antibacterial. O sea, todo su pues la visión que tenía la cambió, la transformó con tal de, pues no sé, seguir esa empresa manteniéndose, pero pues cambió totalmente, o sea, de hacer vino, licor, no sé cuál sea el término correcto, lo cambió para hacer ¿cómo se llama? Pues gel antibacterial. Entonces está... Qué bueno, eso es una buena noticia. A lo mejor conoció a Cristo. Ojalá. Así es. Gracias, pastor. Sí, Dios te bendiga. Bendiciones, gracias. Igualmente. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentarios, dudas, saludos? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Yo me quedo con que si soy creyente y sigo buscando la palabra y estudiándola, Dios me va a enseñar y me va a dirigir a qué es lo que debo de hacer. Y también que la pandemia pues ha venido a hacer y ha venido a reunir al cuerpo de Cristo. Y pues en mi caso, digo que mis hijos, mi esposo, pues digo, no tenemos temor porque estamos confiados en que Dios permite que cosas pasen y nuestra creatividad es haciendo más, leyendo más, buscando más, compitiendo. Por ejemplo, mis hijos se ponen a competir cuando encontramos una cita y yo creo que eso solo lo puede haber hecho Dios. Amén. Entonces yo me quedo, debo de crecer y que nuestro Señor Jesucristo en cada momento, en toda situación, Él nos enseña hacia dónde seguir y qué es lo que debemos hacer. Yo con eso me quedo, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, saludos, palabras? Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna duda, pues les invito a que sigan reflexionando, que no se dejen vencer por el miedo que nos da el mundo que nos rodea, sino que caminemos en fe, en seguridad de que Dios está con nosotros y que de este momento difícil saldremos si nos mantenemos agarrados a la fe, que es la palabra de Dios. Oremos todos los días, cantemos alabanza y pidámosle a Dios que pronto termine el tiempo difícil, porque todo está en las manos de Dios. Así es que
Dependamos de Dios y no de nosotros o del hombre, de ningún ser humano. Permanezcamos en actitud de oración, en casa, procuren estar en casa, los que puedan hacerlo, y desde luego teniendo la comunión con Dios y aprovechando el tiempo para hacer labor de evangelismo a través de los medios de comunicación electrónico, el teléfono, etcétera. Que Dios les bendiga, los use y nos seguimos viendo y oyendo en estos medios a través del programa de la Iglesia Renovación Cristiana. Que Dios les bendiga, que le pasen buena tarde y que sigan unidos con Cristo Jesús y con la familia. Dios les bendiga. Gracias, pastor, igualmente. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga.